Este martes se realizó una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de Venezuela con el propósito de debatir sobre la condena al ciberfascismo que se ha desarrollado contra el pueblo y la creación de una Comisión Nacional contra el Fascismo, el odio y la violencia, así como discutir por segunda ocasión la ley de fiscalización, regularización y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. Todos son instrumentos legales que convergen en la búsqueda de una mayor estabilidad para el Estado-Nación. El primer debate se centró en la manera como se pueden regular aquí en Venezuela las redes sociales en función de evitar los ataques que han trastocado, por ejemplo, la estabilidad de algunas instituciones del Estado venezolano, entre ellas, como ustedes saben, el Poder Electoral, que el pasado 28 de julio sufrió un poderoso y criminal ataque cibernético. Pero se estima que decenas de instituciones venezolanas han sido blancos durante más de 30 millones de ataques multimillonarios por demás. En ese sentido, el Parlamento venezolano propuso aprobar un paquete de leyes que acompañen a las acciones del Ejecutivo Nacional y de la Fiscalía General de la República a los efectos de hacer respetar el resultado electoral y además defender a la ciudadanía. Ahora, inicialmente, uno de los propósitos de estas leyes es buscar una manera de regular las redes sociales para tratar de evitar los ciberataques contra las instituciones nacionales. Pues bien, al efecto, se discute la creación de una Comisión Nacional contra el Fascismo, el odio y la violencia para salvaguardar la seguridad de entes públicos como por ejemplo el Consejo Nacional Electoral y la Universidad Central de Venezuela, que también fue atacada, por ejemplo, así como otros entes que han formado parte de los más de 30 millones de ataques cibernéticos desde las pasadas elecciones presidenciales. Todas estas agresiones son parte de un plan de la extrema derecha junto a sus aliados hegemónicos transnacionales por tratar de desestabilizar al Estado-Nación e imponerse en el país ignorando las decisiones del pueblo, como por ejemplo las elecciones del pasado 28 de julio. Vamos a seguir adelante, pero antes debo recordarles que a través de nuestras cuentas especiales en Telegram, por ejemplo, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que hicimos al respecto y que está en la cuenta Telesur TV. Hoy, en El Mundo desde el Sur, colocamos el siguiente argumento. El Estado venezolano emprende acciones para enfrentar el ciberfascismo, tratando de evitar mensajes que condicionen conductas violentas y contrarias a las leyes y la convivencia armónica. Ahora, ¿qué se busca con estas medidas? Hemos colocado 4 opciones que son las que alcanzan en esta encuesta. La primera es consolidar la estabilidad del Estado-Nación. La segunda opción, sancionar delitos impulsados a través de las redes sociales. La tercera, evitar conspiraciones. Y la cuarta, enfrentar la manipulación o las manipulaciones mediáticas. Así que pueden ustedes participar, si no lo han hecho pueden hacerlo ahora mismo a través de nuestra cuenta en el canal de Telegram, Telesur TV. Y bueno, al final vamos a analizar sus respuestas para ver qué tendencias ustedes están orientando al respecto. Para profundizar más y mejor sobre este tema, bueno, hemos invitado de nuevo a Orlando Romero Harrington, analista internacional, y nos acompaña desde el estado oriental Anzoátegui de Venezuela, muy cerca de Margarita, al frente prácticamente, y está con unas playas bellísimas en Puerto La Cruz también, bueno, un lugar turístico y también de mucha actividad petrolera y comercial. Orlando, ¿cómo estás? Hola Luis Guillermo, ¿cómo estás tú? Un saludo para ti y un saludo para tu audiencia. Bueno, Orlando, como sabemos que tú manejas también este tema de las redes sociales y del manejo cibernético de los mensajes, como periodísticamente hablando, nos encantaría ver cómo observas tú lo que pasó hoy en la Asamblea Nacional, que se están haciendo 2 leyes que convergen, concurren hacia el mismo objetivo, que es tratar de evitar que a través de los medios y otras vías se construya un mensaje de odio entre los venezolanos. Sí, creo que en este caso vale acotar esa frase que dice, nadie puede pedir cambio cuando está en el cambio, ¿no? Pareciera que la regulación de leyes o la creación de leyes o inclusive la consulta entre los organismos legales y los representantes legales de la población para crear leyes, nuevas leyes que se adapten a los tiempos, es uno de los síntomas más formidables de cualquier democracia en el mundo. Por lo tanto, celebro la acción.
Fíjate, Luis Guillermo, que la cosa es muchísimo más grave que lo que parece, aunque no nos sorprende a nada, ¿no? Digo, no nos sorprende porque los venezolanos en particular tenemos más de 20 años sobrellevando esta guerra que en algún momento a las personas que advertimos o que hablamos o que investigamos sobre este fenómeno nos llamaron de todo, ¿no? Nos decían conspiranoicos, nos decían locos, pero creo que la realidad nos explotó en la cara y en este momento lo que queda es tratar más o menos de entender y de analizar cuáles fueron las estrategias, cuáles fueron las maniobras y tratar de registrarlas, ¿no? Y en ese espíritu quiero compartirte 4 anotaciones de esta investigación que vengo realizando que quizás nos puedan ayudar un poco a comprender la importancia y la necesidad de la creación de esta ley, sobre todo en Venezuela, ¿no? Yo anoté 4 cosas, Guillermo, y me indicas cuándo podemos hacer la pausa para ir como desarrollándolas una por una. Bueno, vamos a hacer una cosa, Orlando. Dado pues que veo que va a ser un poquito largo lo que tú vas a desarrollar, me gustaría que colocáramos en el escenario unos comentarios interesantes. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Infante, que no sabemos si canta, pero tiene el mismo nombre de un gran cantante mexicano, se refirió a la manipulación mediática que realiza la extrema derecha en la nación. Escuchemos esto para que nos ayude a confeccionar lo que va a decir ahora Orlando. Esta señora, que ustedes la conocen, que en la mayoría de sus publicaciones estos últimos días pone en mayúscula a cobrar. ¿A qué te refieres tú cuando dices a cobrar? ¿Estás hablando de venganza? ¿Estás dando una orden para quienes estás manipulando desde las redes sociales con las operaciones de guerra psicológica o guerra cognitiva para generar un caos y violencia en este país? Bueno, que cada quien asuma su responsabilidad. Esta Asamblea Nacional se pone del lado correcto de la historia. Esta Asamblea Nacional respalda la creación de esta comisión orientada por el presidente Nicolás Maduro, y vamos, presidente, a hacer todas las leyes que sean necesarias para proteger a Venezuela contra el fascismo, contra el odio y contra la violencia. Desde esta Asamblea Nacional viralizaremos el amor, la tolerancia, el respeto y la coexistencia de todas y todos los actores que hacen política en Venezuela. A mí se me ocurre, Orlando, y también a nuestro equipo de producción, que pudiéramos escuchar también a Jorge Rodríguez, antes de darte la palabra, Orlando, porque esto permitiría complementar lo que pasó en este escenario parlamentario. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, propuso una reforma de las leyes electorales de la nación. Esto surge tras lo ocurrido con algunas organizaciones que asistieron como observadoras. Esto también es útil observarlo, valga la expresión. Adelante, Jorge Rodríguez. 50 actas, 150 mesas de votación de 8.900 mesas automatizadas. Anótenlo por ahí. 150 mesas. Y con eso dijo, mira, aquí están las actas, aquí está la cosa, ¿cuánto dio? Sí, listo. Y Carter firmó. ¿Qué diferencia con este centro Carter de esas basuras pagadas por el USAID que se fueron para Estados Unidos y de Estados Unidos están diciendo cuánta barbaridad se les ocurre, sin pruebas, sin ningún tipo de evidencia, sin nada? Porque vinieron a lo que vinieron, a dañar, a maltratar, a agredir. Yo propongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. ¿Por qué tienen que venir? ¿A cuenta de qué? ¿Qué tipo de capacidad tienen? Ahí está, pues. Ya con estos 2 elementos, que son 2 de tantos que se dijeron ahí, te dejo la palabra, Orlando, para que nos desarrolles tus 4 puntos de tu investigación al respecto. Sí, Luis Guillermo, fíjate, hasta ahora hay que comenzar por lo que están haciendo, lo siguen haciendo, que es un ataque cibernético consensuado con un ataque ciberpolítico. El ataque cibernético en este momento está atacando a instituciones estatales vinculadas a la economía y servicios públicos mediante ataques de DDoS. El objetivo es colapsar procesos complejos de tránsito social y subsistencia. Esto no es nuevo, es una técnica que ya han utilizado algunas veces. Sin embargo, lo que es novedad
es la increíble cantidad del ataque, la increíble intensidad del ataque. Probablemente estamos ante el ataque hacker más largo, más grande de la historia conocida de la humanidad. En segunda anotación tengo lo que alcanzaron a probar en el laboratorio de guerra psicológica que es Venezuela desde hace 20 años, lo que alcanzaron a probar esta vez. Mira, entre eso tengo automatización con inteligencia artificial de bots, de replicants, de fake news y de haters. Los bots son personajes artificiales, es decir, avatares artificiales que crea un usuario. Un usuario podría crear hasta 10, incluso 20, 30 avatares artificiales. Los replicants son personajes que se crean para replicar noticias y para incrementar la cantidad y la calidad de mensajes para influir dentro de una matriz de opinión. Las fake news o las noticias falsas son precisamente eso, noticias falsas. Y los haters son más o menos como unos replicants, pero en este caso odian y atacan, ¿no? Eso se hizo con inteligencia artificial esta vez y se puede denotar el uso de la inteligencia artificial con aquellos posts, por ejemplo, en la red X, la red de Elon Musk, fueron famosos unos posts que se hicieron virales con videos totalmente fuera de contexto de la realidad venezolana, contextos totalmente fuera de contexto, videos del 2016, 2014, los cuales se hicieron rápidamente virales, y se entiende que la desconexión con la política contemporánea venezolana se debe al uso de inteligencia artificial. Por eso es que los estoy identificando. Tengo allí, se acercaron muchísimo al objetivo sagrado de las redes sociales y del uso de las redes sociales y de la social media, que es el 1 por 1, la acción individual. Se acercaron muchísimo a la inducción conductual a partir de la filtración en tiempo real de data mediante las plataformas cautivas que tenían. Esto es, filtraban la información de cada usuario, de la data de cada usuario en tiempo real y monitoreaban incluso la conducta de cada usuario. Se acercaron muchísimo a la inducción de mensajes personalizados por cada usuario. Creo que lo llegaron hasta comunidades. Lo digo en mi caso personal, al usar alguna red bajo el dominio de estas personas, pues lo primero que te salían eran 3 noticias que fácilmente se identificaban con la derecha. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso y cuando empiezas a ver criterios personalizados dentro de tu dentro de tu ETL, te das cuenta de que se acercan muchísimo al 1 por 1. Hablaba de inclusive esta vez, los dueños de las compañías, los dueños empresarios de las compañías se atrevieron a hacerse públicos, se atrevieron a ser actores participantes dentro de este hecho, y de una vez tomaron partido dentro de la acción del golpe de Estado, lo cual es inédito, ¿no? Fíjate allí, Luis Guillermo, si quieres intervenir, fácil, seguir. No, me preocupa porque mi equipo de producción me dice que también tengo otro invitado pendiente, y yo sé que a ti, bueno, abusamos de tu paciencia y tu comprensión de que tenemos que reducir el tiempo. Tengo que despedirte agradeciéndote muchísimo que hayas hecho esta introducción, y te advierto, como te he dicho otras veces, que vamos a tener más chances de hacerte otras entrevistas para ir desarrollando, porque este es un tema que seguramente es como las novelas esas antiguas de televisión. Tiene varios capítulos y todavía no hemos llegado al nudo central de ella. Gracias, Orlando Romero, muy amable. Chao, gracias. Gracias. Ahí quedaron varias cosas pendientes, ¿no? Vamos a despedir nuestra primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestra cuenta de Telegram, Telesur TV. Ahí está el código QR, pueden ahí con el celular tomar la pregunta y las opciones y participar, porque todavía hay chance para hacerlo. En la siguiente parte del programa vamos a seguir analizando este tema, pero por supuesto vamos a ver hacia dónde apunta y qué posibilidades tiene realmente Venezuela de, con estos elementos legislativos y con estos instrumentos judiciales y del Poder Ejecutivo, digamos, neutralizar este cibergolpe de Estado que se ha presentado. Escúchenlo como estoy diciendo, cibergolpe de Estado. A ese nivel estamos aquí en la Revolución Bolivariana, y esto estamos viéndolo en el mundo desde el sur.
Seguimos en el mundo desde el sur. Ahora vamos a conversar rápidamente con Irene León, que es socióloga de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, quien nos acompaña desde Ecuador. Irene, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, entiendo que o hay un delay o no está recibiendo el audio adecuadamente. Por favor, equipo de producción, ayúdame con Irene. Yo la estoy viendo, pero ahora está hablando. Bueno, mientras rescatamos el audio de Irene, voy a comentarles que Elon Musk continúa utilizando X o X para desinformar e incitar al odio. En esta ocasión no pasó desapercibido por el equipo de campaña de la candidata demócrata Kamala Harris, que enseguida denunció que el magnate convirtió la plataforma en una especie de caldo de odio y fake news. Asimismo, se ha evidenciado cómo el empresario pretende utilizar su poder para controlar la democracia de cualquier país, tal como se mostró en la entrevista que le realizó al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Musk ha defendido ampliamente la libertad de expresión y la democracia. Sin embargo, utiliza su red social como megáfono para amplificar sus opiniones políticas de extrema derecha, por no decir sionista. Por esta razón, expertos como Jasmine Enberg afirman que X puede convertirse en una agenda política para Musk, llegando a suprimir opiniones diferentes a las del empresario. Y además de este caso, vamos a mostrarles otra información. La ola mediática contra el gobierno venezolano se intensificó a raíz de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, lo mismo que la extrema derecha se negó a reconocer y luego, junto al respaldo de medios hegemónicos internacionales, han impulsado una campaña de desprestigio contra la institucionalidad del país. Fíjense ustedes que los principales medios aliados a los intereses de Washington y sus cómplices occidentales han protagonizado la guerra mediática contra el gobierno de Venezuela, tal como pueden ver en pantalla. Se trata de portales como Deutsche Welle de Alemania, que en medio de los ataques cibernéticos contra las instituciones del país, titula como un presunto ataque de Maduro a Elon Musk y a la libertad de prensa. Imagínense ustedes, siguiendo la narrativa tergiversada por parte de la extrema derecha, titulares similares vemos en portales como el mayamero Diario de las Américas e Infobae de Argentina, que incluso han llegado a compartir que el presidente panameño José Raúl Mulino estaría dispuesto a la descabellada idea de dar asilo a Maduro en Panamá para solucionar la crisis en Venezuela. Sin embargo, vemos en contraste cómo medios contrahegemónicos se comprometen a desmentir la ola de mensajes falsos disfrazados como noticias contra Venezuela, desmontando la campaña de odio hacia la institucionalidad del país y denunciando los intentos de la extrema derecha por llegar al poder a costa del pueblo. Irene León, ¿cómo estás? Socióloga de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Hola, Guillermo, qué gusto estar en Telesur. Maravilloso, gracias. Mire, Irene, tenemos poco tiempo, pero sabemos que tienes poder de síntesis. ¿Cómo ves esta iniciativa de Venezuela ante el ataque, el ciberataque que ha recibido la institucionalidad del Estado-Nación, el pueblo todo, por parte de estos monstruos de la tecnología? ¿Crees que podemos tener chance de salir adelante? ¿Crees que nuevamente la Revolución Bolivariana saldrá al frente con toda su estructura legislativa, ejecutiva, judicial? No cabe duda, creo que la medida que se está tomando de regular estas compañías de telecomunicaciones, de Internet, es indispensable, es necesario y de hecho buena parte de países de Occidente sobre todo, pero no solo ya tienen regulaciones y también en Latinoamérica, en distintos países hubo o hay algunas políticas, incluso llegamos en algunos países a tener legislación específica sobre eso, en Ecuador, en Uruguay, en Argentina, que han sido revertidas con el retorno al neoliberalismo, pero esto es un tema de seguridad nacional. De hecho, en China, por ejemplo, se ha reconocido así desde los años 90. Todos los sistemas de telecomunicaciones y un sistema propio de comunicaciones, un sistema digital propio es considerado como una cuestión de seguridad nacional. Así que en el caso de Venezuela, con todo lo que está sucediendo y que ya es más elocuente que nunca, creo que es indispensable, urgente, como se ha planteado en estos días, la adopción de una legislación, regulaciones y
que no tienen que ver con censura, tienen que ver simplemente con un respeto de la soberanía nacional, adoptando políticas de soberanía digital, de soberanía tecnológica, reconociendo que la tecnología no es neutra y más aún en este momento que, como ustedes mencionaban, el caso de X, que está tomando un protagonismo en acciones políticas en distintos países. Así Y, que Venezuela con sus medidas va a salir adelante sin ninguna duda. bueno, Irene, voy a presentarte acá una información que nos puede ser útil. Venezuela registró el mayor ataque cibernético el pasado 28 de julio, que fue calificado como una ofensiva sin precedentes. Así lo denunció la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez. De acuerdo con su declaración, el proceso electoral recibió 500.000 ataques por segundo, lo que se traduce en 30 millones de agresiones por minuto a la plataforma del Consejo Nacional Electoral. Así se evidenció el atentado contra las infraestructuras tecnológicas venezolanas, pero además de eso hay países que han sufrido ciberataques contra instituciones. Por ejemplo, en México, el 2 de junio, durante las elecciones presidenciales, el Instituto Nacional de Estadística reportó que los intentos de ataques cibernéticos habían aumentado más de 500%. A su vez, los comicios presidenciales de Rusia en marzo del 2024 tampoco estuvieron exentos de este fenómeno. Estamos hablando de Rusia. La Comisión Electoral Central de Rusia reportó más de 90.000 ataques contra sus servicios electorales en los 3 días que duró el evento. Pero también están los ataques de phishing usados para robar credenciales y los malware para comprometer los softwares utilizados en los procesos de votación en Panamá, México y ahora en Venezuela. Irene, tú eres socióloga y en función de eso y de acuerdo con el tema que estamos manejando, en Venezuela todavía está en proceso judicial, bueno, la certificación de los 6,5 millones de votantes a favor de Nicolás Maduro y 5 millones aproximadamente que votaron por el otro candidato, el subordinado de María Corina, Edmundo González, manipulado por los Estados Unidos. Mi pregunta como socióloga a ti, Irene, es cómo se logra que 5 millones de personas todavía crean en las promesas de las corporaciones transnacionales a través de una figura como estas de María Corina y Edmundo González, y qué tipo de sociedad están tratando de crear estos monstruos de la tecnología cibernética en el planeta, hacia dónde quieren apuntar el comportamiento de los seres humanos, qué quieren lograr. Mira, por un lado, creo que la movilización comunicacional que ha habido en Venezuela, específicamente en estas últimas elecciones, es muy sofisticado y es descomunal. Creo que no se ha puesto de lado ningún esfuerzo para llegar a las mentes y a los corazones, como se ha dicho ya en análisis comunicacional, y a cometer una arremetida total contra la sociedad en sí misma, con iniciativas, ideas, noticias falsas, en fin, una cantidad de mecanismos comunicacionales para persuadir a la gente de que todo está mal en el país y que hay que cambiarlo todo de A a Z. Si tuviéramos tiempo para analizar las figuras comunicacionales de poder que se han transmitido en esta campaña, podríamos identificar múltiples personajes. Usted mencionó la presencia de esta señora Machado, por ejemplo, que sin ser candidata tuvo una gran presencia en la campaña y sigue teniendo una gran presencia política, incluso mayor que la del candidato. Entonces, Venezuela ha pasado por todo. Y luego, para hablar del sistema de telecomunicaciones y de la vulneración digital, quizá hay que decir que para quienes hemos tenido ocasión de conocer el sistema electoral venezolano y sus blindajes digitales, verdaderamente causa una gran impresión de ver que hayan podido hackear, vulnerar y que hasta ahora mantengan cautivo un resultado electoral. Entonces, sí, en el mundo entero están presentes estas incursiones de los dueños de los sistemas digitales, de los sistemas comunicacionales, como es el caso de X o de Facebook, que ya han tomado un protagonismo directo en las decisiones políticas y que no es una acción aislada que tiene que ver solo con una campaña electoral o con unas elecciones, Irene, sino con una decisión
total de orientar las sociedades con el capitalismo digital. Así es, Irene, muchas gracias. Lamentamos que siempre nos falta tiempo. Uno queda, como dicen aquí en Venezuela, picado con las ganas de seguir hablando, pero bueno, será hasta una próxima oportunidad, Irene, socióloga de Ecuador. Un abrazo. Bueno, vamos a colocar acá una encuesta que hicimos, ojalá que Irene la pueda escuchar también como socióloga, les pueda interesar. Hoy en el mundo, desde el sur, el Estado venezolano emprende acciones para enfrentar el ciberfascismo, tratando de evitar mensajes que condicionen las conductas violentas y contrarias a las leyes y la convivencia armónica. Ahora, ¿qué se busca con estas medidas? Bueno, colocamos como primera opción consolidar la estabilidad del Estado-Nación. Más de la mitad de la audiencia opinó, 52%, que esa debe ser la búsqueda, ¿no? 20%, una quinta parte, piensa que se trata de sancionar delitos impulsados a través de las redes sociales. 5% piensa que se van a evitar conspiraciones con estas acciones y casi una cuarta parte de la audiencia, 23%, dice que mediante estas medidas se va a enfrentar la manipulación o las manipulaciones mediáticas. Interesante la respuesta de ustedes. Bueno, vamos a hacer una conclusión en torno a este asunto. El nuevo desafío que se le presenta a la República Bolivariana de Venezuela de enfrentar el cibergolpe o cybergolpe de Estado ideado, coordinado, financiado e instrumentalizado por poderes corporativos informáticos que manejan las plataformas de Internet es otra oportunidad para que la Revolución Bolivariana extraiga otro aprendizaje para fortalecerse. Para nadie es un secreto ni sorpresa que la única razón por la cual los poderes corporativos transnacionales utilizan a las instituciones políticas asentadas en Washington y a sus esclavos cómplices en Europa y Latinoamérica es para presionar a Venezuela con bloqueos, medidas coercitivas, sanciones, golpes de Estado, injerencia, manipulaciones mediáticas y utilización de perversas figuras políticas de la oligarquía araqueña. Todo esto lo hacen es para tratar de encontrar la forma de hacerse del control de los recursos estratégicos que necesita el imperialismo para intentar mantenerse a flote frente al nuevo mundo que está emergiendo. Si les importara mejorar la democracia en el planeta, podrían comenzar desmantelando el propio sistema estadounidense, o enfrentarían el genocida régimen sionista de Israel, o bloquearían económicamente a las monarquías europeas y asiáticas que son dictaduras hereditarias disfrazadas de gobiernos parlamentarios. Ya todos conocemos las máscaras de este carnaval de la hipocresía. Así que Venezuela tiene que seguir, solamente tiene que seguir impulsando su propuesta bolivariana como alternativa para el mundo desde el sur.